Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast de hoy, Charlas Mentales. Soy Jennifer Rogel y estoy acompañada por Yapna Peña. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el trastorno límite de la personalidad. ¿Has escuchado hablar sobre este trastorno límite de la personalidad? El trastorno límite de la personalidad es una patología mental que afecta las relaciones interpersonales y la autoimagen de los pacientes. Se destaca por su inestabilidad emocional y la complejidad de su diagnóstico, debido a que tiene ciertas similitudes con otros trastornos. Existen varios trastornos que se pueden relacionar o confundir con este trastorno límite de personalidad, como el trastorno bipolar, trastorno de alimentación, trastorno de ansiedad y de regulación emocional, ya que pueden presentar ciertos síntomas semejantes como dificultades para relacionarse con las demás personas, lloran con facilidad, sentirse sin esperanzas o que no tienen valor, pensar en la muerte o en el suicidio, perder el interés en casi todas sus actividades, hablar despacio, sentir que no tienen nada que decir o olvidar las cosas, problemas para concentrarse o tomar decisiones. Una de las diferencias entre estos trastornos de bipolaridad y de personalidad límite es que la inestabilidad afectiva en el trastorno bipolar suele tener cambios episódicos, impulsados internamente entre leutimia, euforia y depresión. En cambio, en el trastorno límite de personalidad tiene cambios breves de alta intensidad y reactivos entre leutimia, ansiedad, ira y depresión. La mayoría de las personas últimamente se sienten identificadas con el trastorno límite de personalidad, pero no precisamente pueden tener este trastorno, sino uno de los trastornos similares que acabamos de mencionar. Para que una persona sea diagnosticada con este trastorno, debe acudir a un profesional acreditado y con experiencia, con el diagnóstico de tratamientos mentales, realizando una entrevista, una charla sobre estos síntomas, un examen médico completo y exhaustivo. También puede ayudar a destacar otras posibles causas de los síntomas. Al diagnosticar la enfermedad, los profesionales analizarán los síntomas de las personas y preguntarán sobre sus antecedentes médicos familiares, incluido cualquier historial de enfermedades mentales. Ahora, hablemos de las comorbilidades en el trastorno límite de la personalidad. Iniciemos por aquellos que se diferencian según el género. Los estudios indican que los hombres con trastorno límite de la personalidad tienden a tener más probabilidades de presentar trastornos antisociales, paranoides y narcisistas, mientras que las mujeres suelen presentar más que todo lo que son comorbilidades con trastornos histriónicos. Por otro lado, los trastornos dependientes y evitativos muestran porcentajes similares. Por otro lado, el trastorno más comúnmente asociado con el trastorno límite de la personalidad es el depresivo mayor, con una prevalencia que varía entre el 40 y el 87%. Además, los trastornos de ansiedad y afectivos en general también son muy comunes, destacando el de estrés postraumático, que tiene una prevalencia de por vida del 39.2%. Y aunque esta es muy frecuente, no es universal para todos los pacientes con trastorno límite de la personalidad. Hablando de la comorbilidad, es importante también hacer mención del abuso de sustancias. Se estima que entre el 50 y el 65% de los pacientes con borderline abusan también de tóxicos, siendo el alcohol la sustancia más comúnmente abusada. Pero estos pacientes a menudo también son politoxicómanos, consumiendo otras drogas como cannabis, anfetaminas, cocaína y psicofármacos. Esto generalmente de manera impulsiva y episódica. En cuanto a los trastornos de conducta alimentaria, la comorbilidad es bastante alta, oscilando entre el 20 y el 80% de los casos. Aunque la anorexia nerviosa restrictiva suele coexistir con el trastorno límite de la personalidad, este es más común en otros trastornos. Sin embargo, la bulimia purgativa está más frecuentemente asociada con el borderline, con una prevalencia del 25%, así como los trastornos por atracón y otros TCA no especificados. Ahora, Jenny, ¿te parece si vamos dándole continuidad a el tema principal de nuestro podcast,
¿Quieres hablar sobre el trastorno límite de la personalidad en sí? ¿Te gustaría continuar con lo que es la forma de diagnosticar el trastorno límite de la personalidad? Exactamente, podríamos destacar algunos de los criterios de diagnóstico del DSM-5, como los arrebatos persistentes de ira, la pérdida recurrente de control y las conductas de alto riesgo personal, como el comportamiento impulsivo, la conducción imprudente y el consumo reactivo de alcohol y psicoactivos. Sí, y no hay que olvidar que estos no son los únicos rasgos que se presentan y que pueden pasar desapercibidos, por lo cual un diagnóstico únicamente lo pueden dar los profesionales capacitados. Claro, y algo que también cabe resaltar es que el diagnóstico solo se puede dar después de los 18 años. Claro, también podemos mencionar que los síntomas deben haberse presentado al menos 5 de los 9 criterios propuestos por el DSM-5, el cual es un manual de los trastornos mentales, en los cuales también incluye lo que son las conductas autodestructivas, que en general son aquellas conductas autolesivas, como el daño corporal e incluso el autosabotaje. Además de que generalmente estas personas son muy dicotómicas, lo que quiere decir de que ven todo blanco o negro, es sí o es no. En su pensamiento puede de que las personas le amen o le odien. No hay un punto medio y se puede decir que dentro de esta conceptualización de es blanco o es negro, no hay en sí para llegar al blanco al negro una escala de grises. Por supuesto, es importante mencionar que aún no se ha encontrado una causa específica. Por diversas teorías lo orientan a causas ambientales, se refieren a las relaciones de objeto establecidas en las primeras etapas de la vida del niño. Estas relaciones se interiorizan y forman parte de la estructura psicológica del individuo. Se refieren a las relaciones establecidas en las primeras etapas de la vida del individuo. Intervienen los factores relacionados con el grupo familiar, las relaciones con la figura materna, como la madre, con baja tolerancia en la separación, madres inadecuadas, incapaces de interpretar y tranquilizar las emociones del niño. También se habla de las relaciones con la figura paterna, ausencia física o funcional del padre, abuso psíquico, físico o verbal. Muy cierto. Por otro lado, también se hablan de las causas neurobiológicas. Los estudios han demostrado que existe un vínculo genético con el trastorno límite de la personalidad. El 35% de los gemelos idénticos y el 7% de los gemelos fraternos demuestran que comparten dicho trastorno. Actualmente, según las últimas investigaciones, sabemos que la heredabilidad del trastorno límite de la personalidad es del 46%. Sin embargo, los últimos estudios demuestran que este puede llegar a ser incluso hasta del 72%. Por otro lado, a nivel biológico, el procesamiento de las emociones negativas involucra regiones cerebrales como la corteza prefrontal y la corteza cingula, las cuales se ven afectadas en el borderline. En los últimos años se ha investigado considerablemente este trastorno, llegando incluso al punto en que ya tenemos distintos tratamientos para el mismo. Así es, y hablando de tratamientos, varios han demostrado mejorías significativamente en la calidad de la vida de los pacientes con este trastorno. Algunos de estos tratamientos incluyen la terapia dialéctica conductual, la terapia basada en la mentalización, la terapia focalizada en la transferencia, entre otros. También he escuchado que hay una integración de varios conocimientos en la generación del diseño de intervenciones basadas en evidencia. Por otro lado, es importante resaltar que no todas las personas presentan los mismos síntomas ni en la misma intensidad, aun cuando este trastorno se caracteriza por ser una desregulación emocional, lo cual les lleva a conformar al grupo de los afectivos. Sin embargo, en el contexto cultural puede influenciar los procesos cognitivos, llevándolos a una desregulación en el manejo conductual interpersonal y en el desarrollo de la identidad. Es importante tener en cuenta estos factores a la hora de escoger y diseñar un tratamiento, el cual debe ser personalizado para cada uno de los pacientes. Claro, y como mencionas, podemos hablar de los tratamientos basados en evidencia científica, con la terapia cognitivo-conductual y la terapia cognitivo-analítica, las cuales encabezan la lista de preferencia por la evidencia y la baja deserción de sus pacientes. Ahora que
los mencionas, es cierto, usualmente los pacientes con borderline suelen dejar sus tratamientos, tanto los psicológicos como los farmacéuticos. Y digo los pacientes, porque al contrario de la creencia popular, este no es un trastorno exclusivo de las mujeres. Puede afectar a ambos géneros, solamente que hay más estudios en mujeres debido a que estas son las que suelen recurrir a buscar ayuda. Ahora, como ya le he mencionado antes, hay tratamientos farmacéuticos, en los cuales se incluye lo que son los antidepresivos, los estabilizadores de ánimo y los antipsicóticos, pero estos suelen verse como una segunda opción o como un complemento para la psicoterapia, en la que se van a utilizar distintas técnicas, como el entrenamiento para la regulación emocional y la reconstrucción cognitiva. Esta última consiste en identificar y modificar las cogniciones desadaptativas, pero las técnicas utilizadas dependerán en sí de las necesidades de cada paciente y de los posibles factores que influyan en su trastorno. Por supuesto, existen varios factores genéticos, ambientales y psicológicos que contribuyen en su desarrollo progresivo. Lo más importante es que se han realizado investigaciones identificando las causas ambientales relacionadas con las etapas de la vida y por supuesto también identificando las causas neurológicas que puede presentar el paciente. Otra característica importante de las personas de borderline es que suelen tener relaciones muy intensas e inestables por su propia condición. Es cierto, mayormente sus relaciones afectivas son cortas o también suelen terminar de forma repentina. Por otro lado, también están esas relaciones en donde las personas borderline suelen terminar la relación para volver constantemente. Por otro lado, está también de que suelen tener conductas sexuales para llenar el sentimiento de vacío, lo cual puede conducir a conductas sexuales peligrosas, como tener relaciones sexuales bajo los efectos de algún psicoactivo, o también tener relaciones sexuales con personas que son totalmente desconocidas. Cabe destacar que varios términos de borderline fueron introducidos en 1884 y evolucionó en varios conceptos de Otto Kemberg en una constelación sistemática típica. Claro, el trastorno límite de la personalidad ha tenido un largo camino para que se le reconociera como un trastorno propio. Incluso cabe mencionar que en los años 60 se creía que las personas que padecían este trastorno en realidad sufrían de algún subgrupo de psicosis. Pero gracias a las investigaciones posteriores se le pudo al fin contextualizar y dar paso a la generación de conocimientos sobre este trastorno perteneciente a los trastornos afectivos de la personalidad. También podemos destacar a otros autores que han contribuido en la hipatogenia, a diversos factores, cada uno con su propio enfoque sin salirse de la dinámica clínica. Entre los más destacados se encuentra Freud y Gray, quienes proponen que la base del trastorno es la disminución de la presión, llevada por la pulsión. En cambio, Gunderson sugiere que es una alteración en el núcleo de la identidad, y McClure, en un modelo psicoanalítico, se centra en un error en el proceso de la separación e individualización, especialmente en la fase en la que el niño empieza a experimentar su autonomía. Asimismo, la investigación se enfoca en comprender la etiología de una patología caracterizada por su inestabilidad emocional y de relaciones interpersonales, afectando significativamente a la población y a su diagnóstico. Teniendo en cuenta una integración de conocimientos para el diseño de una intervención basada en evidencia, identificamos los factores genéticos, ambientales y psicológicos que contribuyen a su desarrollo y la revisión de artículos seleccionados por su relevancia y calidad, sin duda. Este es un tema muy interesante que requiere mucha investigación y comprensión. Antes de terminar, es importante destacar que las personas con este trastorno pueden vivir una vida normal y que no deben ser tratadas como extrañas ni excluidas. En la actualidad es muy común este trastorno. Incluso podríamos mencionar celebridades como Jim Carrey y Megan Fox. También podemos resaltar la importancia de que se siga estudiando este trastorno para poder encontrar nuevos tratamientos debido a su alta epidemiología, que los recientes estudios afirman que solamente está yendo en ascenso. Eso es todo por hoy, queridos amigos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast.
Charlas Mentales. Hasta la próxima.